Romper estigmas y paradigmas en torno a los trastornos psiquiátricos. Orientar sobre temas de salud mental. Ser un espacio de comunicación y diálogo. Y un referente en herramientas de apoyo es lo que propone Al Aire Humanamente. Un programa coproducido por Asociación Civil Voz Pro Salud Mental y Jalisco Radio. Humanamente. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, ya estamos en Al Aire. Hoy estamos a 31 de agosto del 2022, se nos fue el mes de agosto, así es que hay que prepararnos para septiembre. Recuerden que estamos en Radio Humanamente, donde estamos abriendo mentes, cerrando estigmas. Yo soy Manuel Alcalá y les doy la más cordial bienvenida al programa del día de hoy. Antes de presentar el tema y a nuestro invitado, les doy los avisos como siempre. En Humanamente tenemos los cursos, todavía hay lugar para el curso de Tierra a la Vista, que es de 5 a 7 p.m. los miércoles. Y también tenemos las sesiones de grupos de apoyo para la familia, los miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche. Esto es virtual. Por favor, los interesados, hay que marcar el teléfono de oficina, que es el 333-3642-8387. Lo repito, 333-3642-8387, para que pidan información acerca del grupo de Tierra a la Vista y de grupos de apoyo. Recuerden que ahorita por esta ocasión está siendo virtual, entonces es muy fácil. Hablen, por favor, pidan información y, si son tan amables, lo toman ahí. Les recuerdo nuestras redes sociales para el programa de Humanamente. Es en Facebook, @Voz Pro Salud Mental Jalisco. Estamos en Twitter como @RHumanamente. En Instagram como @Voz Pro Salud Mental. Y nuestro portal en la web, nuestra página es humanamente.org.mx. Para el día de hoy las preguntas si las pueden mandar vía chat. Tenemos el número de WhatsApp 333-156-0202 para las preguntas del tema de hoy y el invitado. Por lo tanto, voy a tener que decirles de qué se trata el tema de hoy. El tema de hoy se llama Defender los bosques y mantenerse cuerdo. Y está con nosotros el ingeniero Alfredo Nolasco Morales. Sea usted bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo te va? Un saludo muy afectuoso al auditorio de Humanamente. Perfecto, bienvenido y vamos a dar una pequeña introducción. El ingeniero Alfredo Nolasco es especialista en silvicultura y manejo del fuego. Es gestor en el manejo de equipos y liderazgo. Experto en manejo de incendios forestales de gran magnitud. Instructor del sistema de comando de incidentes y colaborador en el desarrollo de la legislación en Ciudad de México, con habilidades en planeación estratégica, marco legal y diseño e implementación de políticas públicas. También es operador de contratos y consultorías, gestor de proyectos de cooperación internacional con experiencia en el manejo de temas sensibles y políticos, adaptable a condiciones cambiantes y de presión, manejador de crisis, orientado a resultados. Y ahí viene lo bueno. Fue condecorado por la República de Chile en el 2015 y nombrado socio Paul Harris por la Fundación Rotaria de Rotary International en 2018. Ingeniero Alfredo, currículum impresionante. Bueno, hemos trabajado algunos años. Estamos bien. Qué bueno, no, muchas felicidades y qué bueno que es usted experto en el tema de hoy. Una pequeña introducción. La mayoría de las personas cuando vamos a un bosque hacemos conciencia de nuestro deber de preservarlo para poder disfrutarlo siempre. Cuando vemos arder uno de estos, a nosotros también nos arde el alma porque intuimos la magnitud de la pérdida. Bien, pues no solo el bosque corre peligro. Existen personas que dedican su vida al manejo del fuego y se llaman brigadistas forestales. Gracias a ellos los bosques y su fauna tienen defensa. Pero aquí la pregunta es, ¿están solos? ¿Cómo son sus vidas? ¿Qué los motiva? Ingeniero, ¿debido a qué factores se incendia un bosque? Bien, los incendios forestales a nivel mundial y aquí en México son generados en general por las personas. El 90% de los incendios
en el mundo son generados por actividades de las personas. O sea, el ser humano. El ser humano genera el 90% de los incendios. El 10% es generado por causas naturales, podrían ser los rayos o erupciones volcánicas. En el caso de México, el 98% de los incendios es generado por las actividades de las personas y solo el 2% de los incendios es generado por la, vamos a decir, por la naturaleza. Es un rayo, por un ejemplo, rayo, sí, es el más común, la actividad más común. Entonces, las personas se constituyen en un agente causal. Las personas originan los incendios. Esa es una realidad que no podemos soslayar. Y el ser humano pues ha estado fascinado con el fuego a lo largo de su historia, claro, y sigue generando incendios forestales. A pesar de la cultura que tenemos, ¿verdad? De todos, el ser humano es y más en México pues, es el principal causante. Así es, así es. Muy bien. ¿En qué momento de su vida usted decide especializarse en el manejo de fuego y defender los bosques? Bueno, yo había egresado por allá de 1986 como ingeniero forestal, especialista en silvicultura, y me orientaba más hacia el manejo forestal, el aprovechamiento maderable, la transformación, la industria, la economía forestal. Sin embargo, trabajaba en Quintana Roo en 1989, cuando hubo los grandes incendios después del huracán Gilberto. Claro. Se quemaron ahí casi 130,000 hectáreas de selva mediana en el estado de Quintana Roo, y ahí empecé como que a forjar un gusto más cercano por el tema de fuego, porque particularmente mi padre, mi familia son campesinos y viven en el campo. Entonces desde esa edad, vamos a decir de temprana edad, tuve el acercamiento con las quemas agrícolas con mi padre. ¿Usted lo vivió? Lo viví desde muy temprana edad, ahí aprendí a hacer las primeras quemas, y también conocía mucho los bosques tropicales porque soy originario de Veracruz. Okay. Entonces, al conocer el bosque tropical y al conocer el tema de las quemas en Quintana Roo, no me resulta ajeno el tema, y me incorporó al proceso de incendios. En una visita que hizo la maestra Julia Carabias, en aquel entonces era secretaria de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, hizo una visita al estado de Quintana Roo, y ahí visualicé que el tema de incendios era una oportunidad profesional, porque había muy pocos profesionales en el tema. Hoy en día ya hay ingenieros y hay maestros en ciencias, pero en aquel tiempo ¿Las universidades dan clases de estos? No, se forma uno en campo. Ya. La especialidad de incendios la obtiene uno con capacitación y entrenamiento y ya operación en campo. Entonces, allá por 1989 fue mi acercamiento ya más formal hacia el tema de incendios forestales en el estado de Quintana Roo. Usted tenía su base, como usted dijo, campesino, donde creció, vio las quemas. Estas quemas, le pregunto, se hacen para la agricultura, limpiar, o sea, para la ganadería. Es una técnica que usamos en México. Sí, es vamos a decir que es una forma, un método para preparar los terrenos para el cultivo agrícola o ganadero. Por eso le dicen quema controlada. Quema, así, ¿no? Le dicen rosa, tumba y quema en el trópico. Okay. Pero en general se le conoce como quemas agrícolas o quemas ganaderas. Okay. O sea, pero por eso le pregunto si estaba controlado, porque cuando se controla, hemos pasado aquí en Jalisco las cañas, y pues se ve dicen que está controlado, ¿no? Controlado significa que está circunscrito a un polígono, y que no pero va, muchas no va a brincar, muchas de las veces esas quemas agrícolas generan incendios forestales cuando las condiciones climáticas el aire no son buenas, favorables. Exacto. Muy bien, muy interesante. ¿En qué momento de su vida decide especializarse y por qué defender los bosques? Bueno, yo tengo una experiencia, déjeme decirle, es un dato solamente para conectar, no para presumir. Próximamente se va a publicar un libro que se llama Vidas en Fuego, donde se establece la biografía de cinco o seis especialistas en manejo de incendios forestales en México. Una de esas biografías es mi historia en relación con el fuego.
Entonces, ahí en esa biografía yo describo 2 hechos que me marcaron y que me permitieron decidir, uno por la carrera forestal y otra por el tema de incendios. Y fue que vivíamos en una zona tropical por ahí por Martínez de la Torre, Veracruz, y había un encinar en la parte alta. Ahí íbamos por leña para cocer el pan, leña para el uso de la casa, y pues obteníamos la leña de los árboles muertos, secos, esos los hacíamos leña, el resto del encinar permanecía bien, y recolectábamos hongos de encino y recolectábamos capulines para el atole, etcétera. Pero un día fuimos por leña, mi hermano y yo, y resulta que el encinar había desaparecido. Alguien, seguramente el propietario, le había metido maquinaria a todo el encinar y habían hecho un desmonte generalizado de todo el encinar, y había desaparecido el encinar y nuestra fuente de leña. Claro. Entonces eso fue un elemento que me marcó por la conexión que teníamos con la naturaleza desde la perspectiva campesina. Y otro momento fue cuando mi papá me dijo: acompáñame, vamos a ir como a 2 kilómetros de distancia del pueblo a cortar unos horcones para hacer le llaman en Veracruz un colgadizo, que es un accesorio, un área accesoria de la casa para poner un sombreadero. Okay. Y los horcones son los rollizos los troncos que se usan para poner los techos. Exacto. Entonces fuimos y resultó que se había realizado el método Rosa Tumba Quema y todos los árboles habían desaparecido. Estaban todavía humeantes las zonas de la quema reciente, y había desaparecido la selva alta tropical, lluviosa, de ahí de esa zona de Veracruz. Y entonces perdimos la fuente de muchos servicios que nos daba en ese tiempo la selva a los campesinos de la región. Eso me marcó para siempre, y fue como hice primero mi vocación de ingeniero forestal y luego la posibilidad de especializarme en incendios forestales por aquello que había visto en la infancia. Desde pequeño. Así es. Eso fue una verdadera vocación. Eso fue, ahí es donde vi, bueno, pues tengo que hacer algo, quizás no logre hacer demasiado, pero voy a tratar de poner mi granito de arena en el proceso de conservación de los bosques. Su astilla de madera. Exactamente. Muy bien, ¿no? Impresionante. Antes de seguir las preguntas, Fabián, perdón, no te saludé a Fabián al aire. Fabián Pelayo nos ayuda aquí en los controles. Vamos a regresar, es el primer corte. Gracias, Fabián. Regresamos del corte, de nuestro primer corte. Recuerden que estamos en Radio Humanamente, abriendo mentes, cerrando estigmas. Y estamos platicando muy a gusto con el ingeniero Alfredo Nolasco. Y el tema de hoy, que yo sigo sorprendido, es defender los bosques y mantenerse cuerdo. Si nos da la receta, ya le seguimos. Sí, ¿verdad? Vamos a ver si la podemos encontrar. Yo creo que sí. ¿Cómo impactó su oficio en la salud mental de sus brigadas y la suya propia? Bien, hay algo que tenemos que decirle al auditorio, sí, y es el hecho de que el personal que nos dedicamos a esto, así como los soldados, los marinos, la policía federal, la policía municipal, los bomberos estructurales, los combatientes de incendios forestales, estamos sujetos a un entrenamiento. Es decir, para poder dedicarse a este oficio necesitamos entrenamiento. Y hay 4 pilares fundamentales en el proceso. Uno es el estado de salud, es decir, físico, el estado de salud físico. Tenemos que tener también una aptitud física adecuada para poder aguantar el trabajo operativo por mucho tiempo. El entrenamiento y la capacitación, que es la que nos da el conocimiento específico para estas actividades, y luego la evaluación del desempeño, para poder demostrar que sabemos manejar el oficio. Dentro del entrenamiento hay un aspecto que ahora se está enseñando, no se hacía en los últimos, vamos a decir que en los últimos 5 años estamos cambiando
el proceso de entrenamiento porque no habíamos visualizado esto de la salud mental. O sea, se está mejorando. Se está mejorando, pero está empezando. Y este es un tema muy nuevo dentro del combate a incendios forestales. Digo, es viejo en otros países de primer mundo, pero aquí en México apenas estamos empezando a retomar este proceso. Se llama inteligencia emocional. Trabajamos mucho el tema de inteligencia emocional en las personas, en los combatientes, porque ciertamente trabajamos en un ambiente de alto riesgo. Eso es natural. Cuando ya sabemos que nos despachan a un incendio forestal, sabemos que estamos en un ambiente de alto riesgo. Y ese ambiente de alto riesgo solamente podemos reducir su impacto a través de la capacitación y el entrenamiento y a través del cumplimiento de las normas de seguridad que nos enseñan en el entrenamiento. Como le llaman protocolos. Son protocolos de actuación. Ya estudiados. Ya estudiados, ya aprobados, autorizados, son estándares internacionales. O sea, si lo sigue, es muy probable que salga bien todo. Siempre, casi siempre. Es posible que haya algún problema en la toma de decisiones, pero todo eso es preparación previa a través del estudio de la inteligencia emocional, primero en el individuo y luego en los equipos de trabajo. Entonces, tenemos que trabajar, por ejemplo, el autoconocimiento de nuestras emociones individuales. Punto número 2, tenemos que saber cómo autocontrolar nuestras emociones. No siempre lo logramos, digo porque habemos personas de mecha corta y a veces no podemos, con la presión, con el ambiente de alto riesgo, con la presión de los medios de comunicación, la presión de los tomadores de decisiones, la presión de las redes sociales y la presión del incendio. Entonces es como mucha tensión en el proceso de atención de un incendio forestal, porque debemos tomar decisiones muy rápidas. Entonces todo eso lo trabajamos en el aula y en el campo a través de el autoconocimiento de nuestras emociones. El otro aspecto que vemos es la automotivación, es decir, yo, persona que estoy dedicada a incendios y trabajo en un ambiente de alto riesgo y quiero volver a desayunar, comer y cenar con mi esposa y mi familia, necesito automotivarme para aprender a cuidarme. Claro. Entonces la automotivación me lleva a la especialización y al conocimiento más profundo de la parte técnica y operativa. Y luego viene la empatía, el estudio de la empatía, que tiene que ver con el proceso de entender a los otros, a los demás, de ponerme en los zapatos de por qué aquella persona viene irascible, por qué viene desmotivada, por qué le tiene miedo ante una situación y el otro no tiene miedo. Entonces es gestión de emociones dentro del campo. Y una situación adicional que también estudiamos es el tema de las relaciones sociales, es decir, cómo nos comunicamos unos con otros, cómo manejamos los conflictos y cómo ejercemos el liderazgo y el trabajo en equipo. Todo esto de inteligencia emocional pues es algo que es nuevo para el programa, pero que es necesario con el propósito de que todo el personal que está siendo entrenado y participando con una atención extraordinaria pueda tomar las decisiones asertivas que le permitan trabajar con seguridad de manera permanente. Entonces, uno cuando entra a este trabajo, en realidad no sabe qué es lo que va a enfrentar, va apenas a empezar a generar la experiencia a través de, vamos a decir, es como el ingeniero civil que diseña o construye casas, edificios, siempre en cada edificio que es diferente, va aprendiendo algo y va generando cierta experiencia individual. Así es, por cada incendio que nosotros atendemos, tomamos experiencia que nos va permitiendo atender otros incendios que se parecen en circunstancias, no son iguales ninguno, pero se parecen en circunstancias que nos permiten tomar decisiones mejores.
Entonces la inteligencia emocional pues es una situación que tenemos que estudiar de manera permanente mientras estemos en el proceso del ejercicio operativo de incendios forestales. No todos tenemos acceso a los cursos de entrenamiento, no todo el personal tiene acceso a la especialización. Digo, hay algunos que tienen acceso a determinados cursos, pero en cuanto uno va mejorando en la experiencia, también va mejorando la forma de trabajar con otros. Escuchábamos en la canción hace un momento, decía somos una familia, y la verdad es que los combatientes de incendios forestales se convierten en una familia porque tenemos confianza el uno en el otro, debemos tener confianza el uno en el otro. Si entramos 10, debemos salir 10. Esperamos que los 10 vivos, todos. Porque todos habremos cumplido los protocolos, habremos cumplido los procedimientos, habremos cumplido el proceso de toma de decisiones y habremos cumplido las normas de seguridad que aplican a este trabajo. En realidad, la primera prioridad en el combate de incendios forestales es la seguridad primero. Se puede quemar una cantidad determinada de bosque, pero no podemos permitir, no es permitible, pero a veces ocurre que tengamos accidentes o fallecimientos. O sea, está hablando de su vida en las manos del equipo. En este caso el vecino, el que está junto a usted. Así es, porque decimos que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, la persona que esté en la brigada, que tenga menos experiencia y que tenga menos conocimiento, menos aptitud física, menos salud, esa es el pivote del quehacer de toda la brigada, porque tenemos que proteger a ese eslabón débil para que se protejan todos. Entonces son decisiones que se fortalecen con el entrenamiento. El entrenamiento es fundamental. Y es una carrera, en realidad es como estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, y hay quienes estudian mucho más en el proceso de especialización en incendios forestales. Hablaba usted de que hace 5 años o más o menos no entraban estos de inteligencia emocional. ¿Platicaron los directivos, las autoridades? ¿Cómo fue que se les ocurrió que faltaba esto? ¿O la experiencia con otros, comparativo de otros países? Sí, una de las cosas que yo he visualizado, por ejemplo, ahora soy maestro en la Universidad Internacional del Conocimiento y la Investigación, que se dedica a emergencias, y ahí soy maestro de manejo de conflictos. Entonces empecé a ver que el contenido de la materia tenía que ver con liderazgo y trabajo en equipo, y empecé a incorporar conocimiento nuevo que no teníamos en el entrenamiento, para fortalecer esas aptitudes blandas, o ese conocimiento de aptitudes blandas que debe tener tanto los líderes como los subordinados. En México no existía, pero ya lo hemos aplicado en el Estado de México, y aquí en el municipio de Zapopan estamos impulsando eso, lo impulsamos en su momento, y nos parece que es un tema asertivo, porque fortalece al individuo y reconoce que en general todas las personas somos emocionales. Tenemos sentimientos y tenemos emociones. Entonces la gestión de las emociones en una emergencia es muy complicada, porque, por ejemplo, si tenemos jefes que no reconocen la inteligencia emocional como un componente importante, una herramienta de mejora, entonces vamos a tener la presión del superior jerárquico sobre los que estamos operando. Si a eso le agregamos un ambiente de alto riesgo, le agregamos el incendio político y el incendio mediático, entonces estamos poniendo mucha presión en el personal y estamos posibilitando un cansancio acumulado que no le permite pensar con claridad, y tal vez estamos generando condiciones para un accidente. Entonces, todo esto
son discusiones que se están haciendo de manera aislada ahorita, pero yo espero que en el futuro, no sé, unos 10, 15 años, el tema de inteligencia emocional, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, salud mental, sea un componente de los servicios de emergencia, no solamente de incendios forestales, claro, de los servicios de emergencia. Digo, Sedena, Semar, la Policía Federal o la Guardia Nacional sí tienen esos servicios, pero el servicio de incendios forestales no lo tiene. Entonces ahí hay un vacío y una oportunidad, claro, de mejora para el futuro. Sí. Muy bien, sí, hemos entrevistado también a compañeros de las policías y eso, y se les pide cuando ven a alguien que tiene una deficiencia, una enfermedad mental, que sepan de qué se trata, no necesariamente que sea ya nomás porque es alguien violento o que le ve uno feo, sino que sepan discernir, toma decisiones, como usted dice, sí, pero eso es a través de la capacitación, así es, de la psicoinformación. Sí. ¿Qué motiva un brigadista federal, ya ven, forestal, independientemente de su rango, a arriesgar la vida? ¿Qué lo motiva? Mística. En español, acuérdese. En español significa que le gusta hacer ese servicio. ¿Le gusta arriesgar la vida? Le gusta más bien hacer el servicio de protección de los bosques. Implícito va el riesgo, claro, que se reduce o se gestiona con entrenamiento, preparación, capacitación y experiencia. Pero ¿qué es lo que nos motiva a ser combatientes? Sí, es gusto por la actividad. Se convierte en un hobby o en un, ¿cómo se puede decir? En una recreación. Es decir, cuando se disfruta eso. Disfruto cuando estoy en un incendio, cuando veo que está quemando con alta velocidad, que está quemando con alta intensidad y severidad, y está matando árboles y está generando disturbio en la naturaleza. Me gusta establecer una estrategia, es un juego de estrategia, en el que aplicamos conceptos militares. El enemigo es el fuego. El enemigo es el fuego, tiene retaguardia, tiene vanguardia, tiene flanco izquierdo, flanco derecho, tiene focos secundarios, y yo juego al ajedrez con él como estratega. Mis recursos, ¿cuáles son? Mi infantería son los combatientes de incendios forestales. Sus armas son el MacLeod, el hacha, el machete, la cazanga, el Pulaski, la motobomba, la mochila aspersora. Su uniforme es el equipo de protección personal: botas, pantalón, camisa, guantes, gogles, casco, la mochila de línea. Y sus recursos tecnológicos son, por ejemplo, el tanque de guerra, es el carro motobomba que avienta agua, y el helicóptero, que es la fuerza aérea, el helicóptero y el avión. Entonces está diseñado como un ejercicio de guerra, y aplicamos conceptos militares desde la perspectiva civil a un enemigo que no piensa, pero que obedece al clima, obedece a la topografía y a los combustibles. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta de esto? Detenerlo con juegos de estrategias y tácticas. Y por eso lo motiva. Nos gusta mucho, sí. No, deje de motivar, es pasión. Lo que usted nos transmite en esta pequeña entrevista es que es pasión. Es pasión, sí. Hay combatientes muy jóvenes y hay combatientes muy viejos, de 65, hay combatientes de 70 años, que no se quieren retirar, y no se quieren retirar por ese gusto, por esa... la adrenalina también es parte del proceso, pero es más la motivación de contribuir a la protección y conservación de un bosque que le da beneficio a la sociedad en general. Aporta. Y viene la retropregunta: ¿qué lo desmotiva? La desmotivación, yo creo que eso es un tema complejo, multifactorial. Por ejemplo, una de las cosas que más desmotiva al grupo nacional, porque hay municipios, estados, federación, hay diversos bomberos, diversas instituciones que participan, porque es un programa multiinstitucional. Creo que la desmotivación más grande es
la desconexión entre la política y la operación. Ahí hay un vacío bastante importante entre los tomadores de decisiones que son políticos electos o políticos designados con los operativos que normalmente pasan mucho tiempo en campo. Me parece que ahí tenemos que cerrar la brecha, conectarnos más, y también la desconexión con la ciencia. A veces los técnicos y los científicos nos entendemos porque el científico genera nuevo conocimiento para mejorar las operaciones, pero el tomador de decisiones político normalmente no cree en la ciencia, y entonces ahí se genera un vacío. Yo lo visualizo como un triángulo entre el tomador de decisiones político basado en la ciencia para impulsar políticas públicas operacionales en los programas, pero necesitamos trabajar juntos los tres. Creo que otro tema que es un vacío y es una deuda histórica de los tomadores de decisiones por muchos años, diría yo que en los últimos 70 años, es el tema del servicio profesional de carrera del personal. ¿No es reconocido? No es reconocido, no existe el servicio profesional de carrera, no solo en incendios forestales, también en los bomberos. En Sedena sí existe, en Marina y en Guardia Nacional sí existe, pero no existe en incendios forestales. Eso es una desmotivación. Ahorita lo vemos. Vamos a corte, regresamos. Recuerden que estamos hablando con el ingeniero Alfredo Nolasco. Estamos viendo todo lo que es los incendios forestales. Regresamos. Preguntas al 333-156-0202. Porque te quiero, me informo y te cuido. Volvemos en unos momentos con Humanamente. Humanamente. Seguimos. Bien, regresamos, estamos en Radio Humanamente, abriendo mentes, cerrando estigmas. Seguimos charlando muy a gusto con el ingeniero Alfredo Nolasco. Escuchamos ahorita de fondo las cortinillas, la canción de Héroes sin capa, del autor Diesner. Me reportan que es de aquí del estado de Jalisco, de Tonalá, perdón, de Tala, Jalisco, y que él fue combatiente contra el fuego. Y ahí habla de lo que usted decía, ingeniero, de trabajo en equipo. Usted dijo a familia, ¿verdad? A familia. Usted dijo la familia, que ellos, a pesar de que están presionados por el fuego, resisten, o sea, intenta sacar adelante, en este caso la tarea, ¿sí? Combatir, resisten, tienen la fuerza del equipo, hay un líder, pero como usted decía, la cadena se rompe el eslabón más débil. Por eso hay que cuidarlo. Sí. Entonces, este rap del autor Diesner hay que volverlo a escuchar porque tiene un gran contenido para los brigadistas. Así es. Ingeniero, pues ya casi nos vamos, pero todavía le podemos sacar jugo. ¿Cómo se mantiene usted mentalmente sano? No se ría. Es complicado decir que uno está completamente sano, mentalmente. Digo, hay indicadores de que efectivamente uno puede estar sano mentalmente o medio sano mentalmente, porque a la vuelta de muchos incendios se cometen muchos errores. Claro. Y también va uno por la vida dejando huella a veces positiva o negativa con los subordinados, con los combatientes de incendios, porque la tensión es muy fuerte. La presión que tienen los combatientes en el campo es fuerte, la que tienen los tomadores de decisiones es más fuerte, porque pues hay diferentes aristas que se presentan. ¿Cómo yo lo hago? Por ejemplo, gestiono mis 50,000 pensamientos diarios, ¿no? Todos, absolutamente todos tenemos pensamientos en la cabeza durante todo el día. Entonces, hay algo ahí que tenemos que gestionar, y es el pensamiento positivo. Todos los pensamientos que sean positivos hay que mantenerlos, fortalecerlos, repetirlos, aplicarlos. Pensamiento negativo, pues hay que desecharlo. Usted los filtra, por Hay que filtrarlos, hay que gestionar la forma de pensar. El otro indicador de una salud mental
apropiada o equilibrada es descansar lo más que se pueda. Digo, las jornadas son de 15, 16 horas, a veces nos piden más tiempo, 24 horas, yo creo que eso es inhumano. Debemos descansar por lo menos 8 horas de bien descansado para poder enfrentar el estrés. La otra cuestión es alimentarnos sanamente, equilibradamente más bien, yo diría un equilibrio entre los diferentes grupos de alimentos, claro, porque la cantidad de calorías que se queman en un día de trabajo anda alrededor de las 4.500 calorías. Ahí tiene el secreto de la dieta. Ahí está el secreto Váyanse de la dieta. brigadistas. Serios, ¿no? Y en no dos, tienen, y en no dos tienen días que pagar gimnasio ni nada, nada de eso, ni bypass, ni nada. Como 4.000 calorías se requieren en un día para el desgaste físico que tiene el combatiente. Entonces, descanso, alimentación equilibrada, gestionar los pensamientos. Digo, hay quienes dicen yo medito, tú meditas, yo no medito. Más bien trato de mentalizarme de que estamos ante una situación de alto riesgo y que hay que aprender a tomar las decisiones, manejar las estrategias, las tácticas, dirigir al contingente, ser asertivos en el proceso, identificar los riesgos, los peligros y trabajar. Manejar el estrés, no siempre se logra así. A veces se puede manejar, por ejemplo, el liderazgo democrático, que es preguntarle a todos o delegar, pero más bien usamos el autocrático. Yo dirijo y tomo las decisiones. Porque usted sabe la responsabilidad que tiene. Entonces, personal tóxico sí hay que hacerlo a un lado porque quédate en la oficina. Sí, nos destruye los equipos y los eslabones buenos. Entonces eso es parte de los procesos de salud mental que practicamos en el combate a incendios. Mencionó usted lo de la inteligencia emocional y varias veces dijo manejo de emociones. Manejo de emociones. ¿Eso también lo entrenan? No, eso cada quien tiene que practicarlo todo el tiempo. ¿Parte de la inteligencia emocional que dijo? Porque, por ejemplo, el autoconocimiento y el autocontrol. Yo tengo emociones, tengo miedo, tengo ira, tengo tristeza, tengo, alegría, tengo enojo. Y todo eso, bajo presión, pues tengo que manejarlo. No siempre lo logro, pero trato de manejarlo. Entonces, conforme uno va practicando más este tipo de manejo, puede hacerse emocionalmente más estable y más equilibrado y con eso contribuir a tener una mejor salud mental. Claro. Desde su experiencia, ¿qué les aconsejaría a los de Humanamente? Ya ve que manejamos la discapacidad psicosocial para manejar los propios fuegos. Yo creo que el tema de inteligencia emocional, por ejemplo, para los familiares, como comentábamos hace un momento, sí, los familiares es importante que manejen sus emociones, que se conozcan a sí mismos para que vean el potencial de poder ayudar a su familiar que tiene algún tema de cuestión mental, sí, de enfermedad mental, sí, una enfermedad mental, que esté ahí con ellos. Porque es muy complicado, yo le digo esto porque tuve un hermano que tuvo esquizofrenia, entonces tuvimos que aprender a entender ese comportamiento que no está controlado por la persona y los familiares tienen que saber por qué razón se está comportando así. Y si no se desesperan, y entonces hay un conflicto y el manejo del conflicto entre el enfermo y el familiar es muy difícil y le toca al familiar entender estos procesos. Entrarle. No es fácil. Ese es fuego en casa. Eso es algo interno porque, yo creo que uno no puede decir que un familiar con esta enfermedad mental o con cualquier enfermedad mental es una carga, más bien es una oportunidad que nos da la vida de llevar la responsabilidad de un familiar que está con nosotros y que tiene la oportunidad de darnos algo.
pero para eso tenemos que prepararnos internamente, y el estudio de la inteligencia emocional nos puede ayudar a controlar estos fueguitos internos que de pronto se pueden convertir en desesperación. Y no hay brigadistas más que uno mismo, ¿verdad? Cuando el fuego es interno, ¿no? Así es. Uno mismo tiene que apagar esos fuegos, uno mismo tiene que gestionar sus pensamientos, sus emociones, sus tristezas, sus frustraciones. No es fácil, pero digo, cuando uno tiene esa empatía y esa inteligencia emocional, la empatía de cómo mi familiar está y cómo yo le puedo ayudar a hacerle más llevadera la vida, pero para eso tengo que prepararme primero yo. Claro. Y es uno de los secretos que tenemos en Humanamente, como comentábamos en el pasillo, de los cursos de familia a familia. Ya. Ahí es donde nos ayudan al familiar para poder tratar y convivir con el familiar, Con o sea, el familiar. cuidando al cuidador, ¿no? Exactamente. ¿Qué renuncias, sacrificios o pérdidas vive un brigadista? Híjole, son muchas. Que se pueda, Yo digo, vamos a decir que, por ejemplo, el brigadista empieza a trabajar en enero y termina en, vamos a decir, julio. La parte más fuerte de la temporada de incendios. Ya la temporada de lluvias ya es de 8 a 3. Pero en la temporada de incendios son horarios corridos. ¿Qué se pierde en ese periodo? ¿Qué se pierde? Se puede perder el cumpleaños del hijo. La familia. Se puede perder el cumpleaños de la señora. Ahí pueden tener muchos problemas. Otro fuego. Sí, otro fuego. Fuegos que son difíciles de controlar y de extinguir. Se puede perder el aniversario. Fechas importantes, la clausura, la graduación, el bautizo. Y no tiene Semana Santa. Marzo, abril, que la playa está a todo lo que da. No, el combatiente está en otro lado. Ya después, en la época de lluvias, la playa es para él solo. Ya puede ir a broncearse a cualquier playa porque están solas, están las lluvias, a todo lo que da. Pero es bueno también ir a la playa en esas épocas. Es un buen tip. No hay gente. Aparte de las fechas, ¿a qué renuncia? Renuncia, por ejemplo... Algo de emoción. Sí, por ejemplo, vamos a decir que pierde oportunidades porque es un costo de oportunidad. Digo, yo de los 36 años que llevo trabajando en incendios, a lo mejor pude haber sido un buen doctor. No sé si pude haber sido un buen arquitecto, o tal vez un buen músico. Pero ahorita es un buen brigadista. Ahora soy un buen brigadista, pero quizás pude haber sido un excelente astronauta. No nos hubiéramos conocido. Pero, no. Entonces, algo así sí. Son los costos de oportunidad. ¿Qué más pierde? Bueno, pierde la posibilidad de pues una interacción familiar más fuerte, más sólida, convivencia y tiene siempre la debilidad de mantenerse en el puesto porque no existe el servicio profesional de carrera. Lo que decía. Entonces, cuando no existe el servicio profesional de carrera, uno no puede hacer carrera. El sexenio viene otro tomador de decisiones, el trienio también se termina, sí. Vienen otros tomadores de decisiones, arrasan con el personal capacitado y entrenado, traen otro personal que hay que volverlo a enseñar, y entonces estamos con una política de la Remichú, ¿no? ¿Sí conoces cuál es la política de la Remichú? La política de la Remichú es mulita, de la canción de Pedro Infante, la burrita. La política es un pasito para adelante y dos pasitos para atrás, porque los que se fueron son tontos y los que llegan sí saben, pero cuando los que llegan ya se van, siguen siendo tontos y los nuevos son los que saben y sigue el círculo vicioso. Entonces a veces el programa avanza y perdemos lo que hemos avanzado, y ese es una debilidad del programa y de la política en México. Claro. Muy bien, bueno, estamos a punto de aterrizar este viajecito.
que le vamos a tener que invitar a otro programa, ingeniero, porque yo a la orden. se quedó como a medias. Sí, está bien. ¿Lo podemos contactar en algún teléfono? Sí, por favor, si lo quiere decir al aire. 33 21 83 97 48. ¿Lo puede repetir? 33 21 83 Sí. 97 48. Digo, para alguna consulta que haga nuestro radioescuchas. Y pues agradecerle, fue muy, muy interesante cómo relacionar el fuego con la salud mental. Es muy importante para nosotros, para los radioescuchas, porque todos tenemos nuestros fuegos. Todos tenemos un fuego interno y a veces hay que mantenerlo controlado. Tal vez no hay que extinguirlo, pero hay que mantenerlo controlado. Hay fuego del bueno. Sí, hay fuego del bueno y hay fuego malo. Pues sí, muy bien. No, pues le agradecemos la visita, también a su esposa que está aquí atrás. Por eso dijo lo que dijo, sí. y a Oli Luengas, muchas gracias. A Fabián, gracias por el apoyo en los controles. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas en Radio Humanamente. Recuerden que todavía hay espacio para los cursos de Tierra a la Vista y grupos de apoyo. Favor de marcar el teléfono de la oficina, es 333-3642-8387 para que pidan informes. Agradecemos pues a todos que nos hayan escuchado. Su servidor Manuel Calá se despide y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.